Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos hoy miércoles. Bueno, estamos grabando en este momento, está lloviendo, está haciendo frío y bueno, ustedes deben estar ya calientitos en su casa, salvo que se hayan mojado, pero bueno, ya se secaron, están listos. Vamos a tomarnos el tiempo para estudiar la palabra del Señor. Gracias a todos los que nos ayudaron, nos apoyaron en nuestro viaje misionero a Codazzi, donde tuvimos tremendas bendiciones del Señor. A los que enviaron los dulces, a las galletas, los libros para los niños, los regalos. Cada cual recibirá su recompensa de parte de Dios y la Iglesia Misionera del Sol cumplirá su propósito de evangelizar y además de ayudar al más necesitado. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de por qué debemos estar alegres o por qué debemos tener gozo. La semana pasada, ustedes se dieron cuenta, el miércoles estuvimos hablando acerca del gozo por la obediencia a la palabra de Dios. Esta noche pues quiero compartir de la misma manera. A mí me gusta este culto porque es así tranquilo y es como una charla que tenemos, es la manera en que o el tiempo que yo tengo para poder explicarles de una manera sencilla. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que estas enseñanzas, las que impartimos desde esta reunión, desde este link, son muy bíblicas. Ustedes observen la cantidad de textos bíblicos que tenemos. Tratamos de interpretar un texto con el otro texto bíblico y de afirmar el uno con el otro. Usted se da cuenta que aquí no hay pensamiento del pastor, ni de el libro tal, o esto lo dijo no sé quién. No, aquí está la Biblia. Y eso ha caracterizado este programa y por eso tenemos cada vez más personas que se acercan para escuchar, porque es que no queremos escuchar voz de hombre, queremos, si es un estudio bíblico, pues metámonos en el tema de la Biblia, que sea la Biblia precisamente la que nos hable. Vamos a iniciar, pero vamos a orar. Pídale al Señor que le dé sabiduría y gracia al pastor para transmitir esta palabra y que usted tenga un corazón abierto y receptivo a lo que Dios quiere decirnos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta noche, por esta oportunidad de estar juntos, Señor, a través de las redes para estudiar tu palabra. Te rogamos que nos hables, te rogamos que nos des sabiduría, que nos des ciencia y que nos des gracia para que esta palabra llegue al corazón de mucha gente. Señor, anímanos, edifícanos, fortalécenos y exhórtanos si es necesario. Pero ayúdanos siempre para poder escuchar tu palabra y enriquecer nuestra vida. Usa al pastor como un canal para que tu palabra venga a nosotros. Lo pedimos, Padre, por los méritos de Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Bien, como dije, hoy vamos a hablar acerca de por qué debemos estar alegres o por qué debemos tener gozo, porque hablamos el miércoles pasado acerca precisamente de el gozo y la obediencia por la palabra. Vayamos al libro de los Salmos. El libro de los Salmos, el Salmo 126. Libro de los Salmos, el Salmo número 126. Este salmo habla de la oración por la restauración. Es un cántico que el pueblo de Israel entonaba pues en medio de la cautividad. Y entonces el salmista escribe esto, Salmo 126, versículo 1, 2 y 3. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, recuerden que ellos estaban cautivos, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, dice, estaremos alegres. Oiga esa última parte del versículo sobre el cual vamos a basar nuestra enseñanza hoy. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. La palabra de Dios siempre nos está instando a que todos los que conocemos y confiamos en el Señor, los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, debemos estar alegres.
La palabra alegría se define como un sentimiento de placer producido normalmente por algo o por un suceso que nos favorece. Entonces generalmente se manifiesta con un buen estado de ánimo. Uno observa a una persona y lo ve sonriente y ve que sus ojos brillan y dice, hay alegría. Y así es cuando uno está alegre, cuando gana el equipo de fútbol de uno, cuando consigue un empleo, cuando Dios responde a una oración, cuando se encuentra con alguien que hace mucho tiempo no ve y que ama, entonces hay alegría en los ojos, se les ve. Esa es la alegría. Y el gozo es alegría, pero es mucho más intensa. Entonces, un poco para que vayamos identificando eso, que la palabra de Dios nos insta a nosotros, después de que hemos conocido a Cristo, a sentir, a tener un placer de haber entendido lo que el Señor ha querido hacer por nosotros. También nosotros debemos decir que es la característica fundamental de una vida cristiana que está escondida en Dios. Una persona que tiene su confianza plena en el Señor, siempre o generalmente demuestra alegría, incluso aún en la adversidad. Aún en la adversidad uno puede estar alegre, La alegría es el fruto del cambio experimentado en nuestras vidas y de la seguridad que en medio de la adversidad nosotros no estamos solos, que el Señor siempre está con nosotros. Y eso es muy importante, Una cosa que no puede perder el creyente es el gozo, es la alegría, aún en la adversidad. Recuerde usted el apóstol Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Habían sido metidos a la cárcel de más adentro, habían sido puestos sus pies en el cepo, les habían dado latigazos. Y la Biblia dice que a medianoche ellos estaban cantando. Seguramente estaban cantando y sentían dolor. Sí, claro. Estaban presos y estaban cantando. Había una expresión de alegría, porque la alegría tiene la particularidad de pasar por encima del dolor. Y la alegría de conocer a Cristo y de saber que no estamos solos, o la satisfacción más bien, de saber que en la adversidad no estamos solos, nos genera a nosotros alegría. De ahí que la Biblia diga que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Oiga eso, qué bonito. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es decir, lo que nos fortalece a nosotros es este gozo, esta alegría permanente de saber que hemos sido salvos, que hemos sido llamados por Dios y que Él nos da la garantía que siempre está a nuestro lado. Entonces, un poco vamos a ir viendo a la luz de la Biblia por qué nosotros debemos estar alegres, porque la gente pregunta. La gente dice, mire, ¿ustedes por qué a todos viven alegres? ¿Ustedes qué es lo que les pasa? A todos viven contentos y a todos viven cantando y a todos viven con gozo. Uno aquí aguantando calor y sufriendo y trabajando, y ustedes cantando y ustedes se golpean el dedo con un martillo o con una lámina o con alguna cosa y ustedes dicen gloria a Dios. ¿Y qué es lo que generalmente dice la gente? Dígame usted, ahí fue tantas, ahí tal por cual. Mientras que nosotros decimos, aleluya. Y no es que no nos duela, claro, somos seres humanos como cualquiera. Pero hemos aprendido que ese gozo está dentro de nosotros, aunque el dolor también aflore. Vamos a ver 3 razones, solamente 3 esta noche, por las cuales un cristiano o alguien que conoce a Jesús, al Señor Jesús, o que lo ha reconocido como Señor y Salvador, debe estar alegre o debe tener gozo. La primera cosa que está en San Lucas, y San Lucas en el capítulo 4, versículo 18 nos dice, hablando el Señor Jesús, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Escuche esto, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y vuelve a insistir, a poner en libertad a los oprimidos. Observe que en este texto se repite pregonar libertad y a poner en libertad. No solamente hablar de la libertad que existe, sino a poner en libertad a los que estaban oprimidos. Entonces,
Debemos estar alegres. La primera razón por la que usted y yo, que hemos conocido a Cristo, que conocemos al Señor, que tenemos una experiencia con Él, debemos estar alegres incluso aún en la adversidad, es porque Él nos hizo libres. Primer asunto, Él nos hizo libres. ¿Éramos esclavos? Claro que éramos esclavos. ¿De qué éramos esclavos? De nuestras concupiscencias, de muchas cosas, de nuestros caprichos. Cuando llegamos a Cristo, que estábamos ahí esclavos y oprimidos por nuestras maldades, por nuestras cosas, el Señor vino para hacernos libres. Eso es lo que está diciendo en la declaración de su ministerio. ¿De qué nos libró? Entonces usted me pregunta, ¿y de qué nos libró? San Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice que nos libró de la maldición de la ley. Angie tiene esos versículos que nos vayan a ayudar esta noche. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Oigan esto, nos libró de la maldición de la ley. La ley judía decía claramente que era maldito, tenía una maldición encima del que era crucificado. Y la consecuencia del pecado, o de cometer un error, o de fallarle a la ley, era ser crucificado. Y la cruz significaba maldición. Y usted sabe que originalmente, nosotros sabemos, lo hemos estudiado aquí, desde el principio, desde Adán y Eva, nosotros fuimos, tuvimos como herencia esa maldición, esa consecuencia de haberle fallado a Dios o de haber fallado a la ley, que era la que estaba establecida en la ley de Moisés. Estaba claro que habíamos fallado. Entonces la cruz no era para Cristo, la cruz debía ser para nosotros. O sea que el que debía haber muerto en la cruz era usted y yo. Pero por eso Pablo, cuando escribe a los Gálatas, les está diciendo eso. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y se hizo por nosotros maldición, porque estaba escrito. La ley decía, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces la maldición estaba sobre nosotros, pero con la muerte de Cristo, Él suple nuestro lugar, Él ocupa nuestro lugar y nos libra de esa maldición de la ley. Eso es importante tenerlo en cuenta. Amigo mío y hermano, la Biblia dice que la consecuencia natural del pecado es la muerte. Y era muerte de cruz. Es decir, que lo que nos correspondía a nosotros, Cristo lo hizo. Por eso Él nos hizo libres de esa maldición. Segundo asunto, nos libró del temor de la muerte. Cuando se escribe la epístola a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 15, nos dice esto. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Oigan eso. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si hay algo que la gente teme, es la muerte. ¿Por qué teme la muerte la gente? La gente tiene temor a la muerte porque no tiene seguridad del más allá, porque no sabe qué va a pasar más allá. Si a algo le huye la gente, definitivamente es a la muerte. Y la gente por no morir hace lo que sea. Y nosotros vivíamos en esa condición. Pero cuando Cristo nos redime a nosotros de la maldición de la ley y arranca de nosotros el temor de la muerte, entonces a nosotros ya la muerte no nos preocupa. Y no tiene por qué preocuparnos. Yo lo he dicho muchas veces en la conferencia de la iglesia o en la predicación de la iglesia, lo digo a las personas. Si usted sabe que la muerte física es el paso a la vida eterna, ¿por qué le tiene miedo a la muerte? Así de claro. Es un paso inexorable, porque la Biblia dice que todos tenemos que morir. Entonces todos tenemos que pasar por ahí. Pero si además de eso, la muerte física es el paso a la vida eterna, pues uno no debería buscar la muerte, pero sí anhelarla, porque si usted está cansado en este mundo y agotado y falto de posibilidades y seguramente
pues la muerte podría ser un buen camino. Porque si usted está seguro de su salvación, pues sabe que va a la vida eterna. Los cristianos no deberíamos tener miedo a la muerte, en absoluto. Y a mí me han preguntado sobre eso, porque yo siempre he expresado mi deseo, pero es simplemente un asunto de deseo, de decir, pues que a mí me gustaría morir joven porque no me gustaría ser un viejo, así, aun cuando ya lo estoy. Pero no me gustaría llegar a una edad, porque es que a veces veo en la manera en que los ancianos o cómo se van uno se va deteriorando físicamente y se enferma. Yo veo algunos muy saludables que se cuidan mucho, que se han cuidado mucho, que han tenido otras posibilidades. Y entonces, bueno, está bien, personas de 90 años, pero mire que usted... Claro, es que yo no estoy pidiendo la muerte, yo estoy pidiendo la voluntad de Dios, pero yo siempre he dicho que me gustaría morir joven. Y entre otras cosas digo, pues ni siquiera para hacerle carga a la familia. Y otra cosa que me dice claramente es que no tengo miedo a la muerte. Porque yo tengo claro, lo tengo con toda la plena certeza y la seguridad, que para mí la muerte es el paso a la vida eterna. Y cuando leo a San Pablo diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pues eso me fortalece el concepto que tengo acerca de la vida y la muerte. Cuando pienso en lo que durante tantos años y tantos años he hecho en el desarrollo del ministerio, también digo, pues hay que darle oportunidad a otros para que hagan esta labor. Lo tengo claro. Y cuando leo a San Pablo, como dije, cuando San Pablo dice, es que a veces me pongo en esta condición, no sé si morir o quedarme vivo, aun cuando pienso entre la vida y la muerte, yo digo, bueno, pues si tengo que elegir, pues me gustaría elegir la muerte porque voy a estar con el Señor. Pero cuando pienso en la obra que tengo que hacer, entonces me gustaría estar vivo porque yo quiero seguir haciendo la obra de Dios. Pero Pablo no tiene miedo a la muerte. Entonces, nosotros los cristianos tenemos que entender eso. El Señor nos libró a nosotros del temor de la muerte. Y tener claro que la muerte es inevitable. Y que la muerte de este cuerpo es solamente el paso a estar con el Señor, a ir a la vida eterna. Entonces el Señor nos libra del temor de la muerte. Yo veo personas aterrorizadas. Yo he ido en aviones donde cuando el avión hace un vacío muy largo, la gente llora y grita y se echa persina y cruces y todo y lloran. Yo digo, si le tienen miedo a la muerte física, a que el avión se llegue a caer, ¿cómo será el día del juicio? Prepárense para el día del juicio. El Señor dijo claramente, no le tengan miedo al que les mata el cuerpo, preocúpense por el que puede matar el alma. ¿Sí me hago entender en esto? Un cristiano que tiene la seguridad de que Cristo le hizo libre, de que Cristo murió por él en la cruz del Calvario, que lo libró de la maldición de la ley, no tiene por qué tener miedo a la muerte. Número 3. El Señor nos hizo libres también de la corrupción del pecado. Cuando se escribe la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 21. 8:21. Allí Angie lo tiene. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Este es un texto para uno pensar y para uno hacerle un estudio profundo, que no lo vamos a hacer hoy. Dice que nos libró de la corrupción del pecado. Nos trajo a la libertad. El Señor nos trajo a la libertad. Nos arrancó del pecado en que estábamos, perdonó nuestros pecados y nos puso a una vida nueva. Y no es que no pequemos, porque sí fallamos. Estamos en esta carne y somos seres humanos. Fallamos. Y hay ocasiones en que fallamos sin querer. Y terminamos haciendo lo que no queremos hacer. Desafortunadamente, esta es esa naturaleza humana. Claro que no podemos utilizar el que seamos humanos como excusa para pecar. No. Lo que San Pablo dice allí mismo cuando escribió a los romanos. Cuando dice que entonces, como estamos justificados por Dios, entonces nosotros ahora tranquilamente podemos seguir pecando. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces no podemos utilizar como excusa que somos humanos para andar pecando. No, ¿por qué? Porque somos salvos por gracia, entonces vamos a seguir lo mismo. No. Pero tenemos claro también que vivimos en este cuerpo y que somos seres humanos. Y que el Señor nos libra de la corrupción del pecado y ahora ya no pecamos voluntariamente. Porque si usted tiene la intención y el deseo de pecar a sabiendas de que Dios le va a perdonar, pues ahí hay otra cosa distinta. Pero el Señor nos libró de la corrupción del pecado. Ahora, a mí me llama mucho la atención que el versículo 21 diga, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Acuérdense ustedes que la Biblia habla de que llegará un día, llegará un momento en que todo esto será consumido por el fuego y será purificado por el fuego. La tierra misma será librada de la corrupción que existe en ella. Porque ustedes creen que esta atmósfera de pecado que existe, este aire que respiramos de maldad que existe en todo lugar, ¿no les ha pasado que uno va en Bogotá por determinados lugares y pasa por ahí, siente un peso, los cristianos, los que tienen el Espíritu de Dios, pasamos por lugares donde uno siente una pesadez, una intranquilidad, hay un ambiente pesaroso, terrible, que es como algo que se le cae a uno en la cabeza? Estos días yo tuve que ir a una charla con el viceministro de Agricultura y el carro que me llevaba tuvo que pasar por la 19, por ahí por la Caracas, donde hay un mundo tan pesado de prostitución, de lesbianismo, de drogadicción, de delincuentes y unas zonas terribles. Y yo iba en el taxi y yo sentía ese peso y oraba ahí en el taxi. Hay lugares donde hemos ido y usted seguramente le ha ocurrido también que usted va pasando y usted siente algo, una incomodidad. La misma naturaleza, la Biblia dice que la misma tierra reclama su redención. Y cuando se escribe este texto me llama mucho la atención eso porque dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de los que ahora sentimos que el Señor nos ha perdonado y nos ha limpiado. Llegará un día en que el mismo globo terráqueo será tomado por Dios para darle la libertad también que tienen ahora los hijos de Dios. Usted sabe que cuando revisamos a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, la tierra era otra. La producción de la tierra era distinta. No había que utilizar tantos químicos para poder producir lo que producimos. La gente quiere volver ahora a una producción limpia, más pura, sin agroquímicos, sin todo esto. Pero es difícil. Por esa razón usted va a comprar algo que no tenga químicos y es 10 veces más costoso que lo que usted compra normalmente. Porque la tierra llega a un estado de saturación. Y le repito, la Biblia dice que la tierra gime por su redención. Y en esto es que estoy compartiendo con usted. El Señor nos hizo libres de la maldición de la ley. Porque Él fue a la cruz por nosotros. Nos libró del temor de la muerte porque teníamos miedo a la muerte. Ahora no, para nosotros la muerte es un paso a la vida eterna. Y además nos libró de la corrupción del pecado. Porque si bien es cierto que estamos en esta carne y nuestra naturaleza es pecaminosa, ya no corremos al pecado como antes, que le encontrábamos placer. Ahora cuando le fallamos a Dios sentimos vergüenza, ¿o no? Sentimos dolor, sentimos culpa. Y algunos quieren menospreciar esto porque dicen que nos enseñaron un sentimiento de culpa y que la iglesia enseña un sentimiento de culpa. No, la iglesia no lo enseña. La iglesia no es que lo enseñe, es que la misma naturaleza lo hace sentir a uno culpable. De la misma forma que la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de las manos, de las manos de Dios. De la misma manera, el pecado hace que el hombre se esconda de Dios. Vayan al libro del Génesis. Adán y Eva hablaban directamente con Dios en el huerto del Edén y después del pecado. ¿Qué hicieron? Usted sabe la Biblia, dígame qué hicieron. La Biblia dice que se escondieron y el Señor tuvo que ir a buscarlos.
Y el Señor le pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Estaba escondido. Porque la misma naturaleza que nos hace sentir pecadores y culpables no nos permite levantar nuestros ojos para mirar a Dios cuando le hemos fallado. A nosotros el Señor nos libró de la corrupción del pecado. Y si bien es cierto, nos equivocamos, pero con vergüenza. Y nos arrepentimos porque tenemos vergüenza de haber ofendido a un Dios tan bueno y tan misericordioso. La Biblia dice claramente, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque usted me puede estar escuchando y dice, pero yo no, yo hago lo que hago y a mí no me da nada. Yo puedo matar a cualquiera y no pasa nada. Yo puedo violar a un niño y no pasa nada. Eso me está escuchando. Yo no sé dónde me estarán escuchando en el mundo. Usted puede decir, yo traiciono, yo hago y a mí no se me da nada. Porque usted está esclavo de la maldición, de la ley. Por eso es que usted tiene miedo a la muerte. Y usted sabe que en el fondo eso es lo que usted teme, la muerte. Nosotros no. Porque nosotros hemos entendido, hemos conocido la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y el Señor Jesús dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, mis hermanos y amigos, nosotros debemos mantener la alegría y el gozo al ser bendecidos por el único que puede hacer libre al hombre, nuestro Señor Jesucristo. Es el único que puede hacer libre al hombre. Porque usted puede ir a un centro de rehabilitación y seguramente dejar de consumir alcohol o droga. Usted puede ir a alcohólico. Seguramente el porcentaje es muy bajo. Pero aún usted es esclavo de esa naturaleza pecaminosa. Con todo, conozco alcohólicos, drogadictos, incluso personas que cayeron en el homosexualismo, que no nacieron así, sino que cayeron en él. Y han sido libres, ahora son personas distintas y nuevas. Los conozco. Pero ¿sabe quién los ha hecho libres? Ni siquiera el tratamiento psicológico, ni psiquiátrico, ni médico. Ellos han sido libres porque ellos han entendido claramente la libertad que Jesucristo da. Le invito a que sea libre. Le invito a que tome la decisión por Jesús. Él realmente lo puede hacer libre. Segundo asunto, ¿por qué entonces nosotros vivimos alegres? Además de que nos libertó, nos salvó. ¿Y de qué nos salvó? Pues precisamente nos salvó de esta condición de seres humanos reos de muerte. Cuando Pablo escribe a la segunda epístola a Timoteo, él está hablando precisamente de eso. Y desde el versículo 8 dice, por tanto, le está diciendo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, oiga esto, y llamó con llamamiento santo. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo se considera privilegiado porque el Señor lo salvó y lo llamó a su santo ministerio. Y es que cuando uno lee el Evangelio, uno se da clara cuenta, por ejemplo, San Lucas, el médico Lucas, cuando escribe en el capítulo 19, versículo 10, él dice esto, Angie lo tiene, escuchen ese versículo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escuche, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Un cobrador de impuestos. ¿Quién era Zaqueo? Un explotador del pueblo. ¿Quién era Zaqueo? Un ladrón, él mismo lo declara. Porque dice, Señor, si alguno he defraudado. Después que se encuentra con Cristo, con el Señor Jesús. Y observen esto, qué curioso. El Señor le dice, Zaqueo, bájate, había subido a un árbol, bájate, ven porque yo hoy necesito morar en tu casa. Y la gente empezó a criticarlo. Que cómo así, que come con pecadores. Pues entonces él les aclara y dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿a quién? Al que se había perdido. ¿Estaba perdido Zaqueo o no estaba perdido? Claro. Si pensamos en la vida eterna, estaba perdido.
Si pensamos en su relación con los demás, con la sociedad, estaba perdido. Pero el papel del Señor Jesucristo fue venir para salvar a un hombre que estaba perdido. Estaba tan perdido este hombre que cuando se encuentra con Jesús, el cambio de vida en él fue radical, total. Porque si algo puede amarrar a un hombre en este contexto social en que vivimos, es el dinero. ¿Y qué dice el texto? Dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo puesto en pie, el versículo 8 del capítulo 19 de Lucas dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo se sentía perdido. Perdido frente a él mismo, frente a la sociedad que lo rodeaba y frente a Jesús, el Hijo de Dios que estaba allí. Y el Señor le dice, ¿a qué ha venido? A salvarlo. La Biblia dice que nosotros estábamos perdidos. Es más que perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando San Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 1, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, cuando estoy hablando de salvar, estoy hablando de que estábamos muertos y nos dio vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra vida era una vida miserable. No tenía sentido, no tenía lógica. Era la repetición de la repetidera. Me levanto para trabajar, desayuno, almuerzo, como, vengo y duermo y sigo en ese ritmo. Y seguramente me embriago 1, 2 o 3 veces a la semana o hago tal cosa, pero esa vida no tenía sentido. Muertos en delitos y pecados. Pero dice Pablo, y él vino a darnos ¿qué? Vida. Y es más, miren lo que dice el versículo 4 y 5 de Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice que aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y a mí me llama mucho la atención que ahí el texto dice, el versículo 5 dice al final, por gracia sois salvos. Y parece que allí hubiera una aclaración, es decir, no tuvimos que pagar. Él fue el que pagó por nosotros. Nosotros no le tuvimos que dar nada a Él, a Cristo, por salvarnos. Él fue el que pagó por nosotros. Y lo insiste el mismo capítulo en el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces no fue por las obras. No fuimos salvos porque le dábamos a los más pobres o porque repartíamos comida o dábamos la ropa. No. El texto aclara, literalmente dice que fue gracia, que fue por gracia y que fue por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, porque el término don significa regalo, es un regalo de Dios. Ninguno de nosotros es salvo por las obras. Porque si fuera por las obras, solamente los ricos se salvarían. Porque ellos son los que tienen el dinero para poder hacer donaciones y entregar terrenos y dar comida. O los religiosos seguramente. Dios nos involucró a todos en la salvación. De ahí que en la Biblia se hable claramente que en el Señor no hay diferencia entre pobres o ricos o blancos o negros. No, nada, en absoluto. Todos somos uno para Dios. Pero observe, nos salvó por gracia, por misericordia, no por lo que hemos hecho. No por lo que hagamos somos salvos. Somos salvos por la fe. ¿Por la fe en quién? En el Hijo de Dios, en Jesucristo. Así de claro. De ahí que la Biblia pueda decir, el que crea
el que se acerque a Dios debe creer primero que le hay. Y segundo, que es galardonador de los que le buscan o de los que se acercan a Él. Entonces la salvación no es porque hay gente que me dice, no, pero yo no necesito a Cristo, yo no necesito el Evangelio, yo no necesito nada, porque mire, yo no bebo, yo no fumo, yo no le hago mal a nadie, yo doy la ofrenda, yo le ayudo a los más pobres, yo patrocino el ancianato, no sé qué cosas. Entonces yo no. Y el texto está literal. Dice que es por la fe. Dice que es por la fe en Cristo. Ya lo hemos leído. Entonces, y el versículo 8 lo ratifica, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es de nosotros porque hayamos hecho, no, es un regalo de Dios. Entonces, no quiero que olviden nunca lo que San Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 dice. Ese es el texto, yo creo que es el más conocido de la Biblia y en el mundo entero. San Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea, ¿qué? Salvo. Sea salvo por Él. Entonces, a mí me parece que hay una razón suficiente para que nosotros estemos alegres y gozosos. La razón suficiente es que Cristo nos salvó. Entonces usted me preguntará a mí, está hoy por primera vez escuchándome, y entonces me dice, bueno, ¿y cómo hago yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Mire lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ahí opera la fe. Primero, confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor. Segundo, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque tú puedes estar escuchando a alguien que no es cristiano. ¿Y yo qué hago entonces? Yo me siento que estoy perdido. Pues le estoy leyendo lo que el texto dice. Crea en Jesucristo. Hable con Él. Dígale, perdóname mis pecados. Yo confieso y declaro que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a morir por mis pecados en la cruz. Y al terminar esta reunión, escríbanos al número del WhatsApp que tenemos allí. Nosotros podemos ayudarle, enseñarle lo que la Biblia dice. No importa en la ciudad o no importa en el país donde esté. Igual podemos instruirle y conectarle con una entidad cristiana que le pueda asesorar en la ciudad o en el país donde usted esté. Y bueno, vamos a la tercera, porque dije que eran solamente 3. La tercera cosa es que nos llamó. La segunda epístola a Timoteo, que la estábamos leyendo, la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 1, allí en el versículo 9, Pablo está diciendo, a quien nos salvó y llamó, no solamente nos salvó, sino que llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, ya lo hemos dicho, no porque nosotros lo merecíamos, ni porque nosotros hemos hecho nada o hemos pagado algo, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes, escuche, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo viene hablando acerca de dar testimonio del Señor Jesucristo. Y ahí en ese versículo 11 dice que él fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pero él aclara eso, que fue llamado no conforme a sus obras, porque ninguno de nosotros lo merece. Somos llamados absolutamente por la misericordia de Dios y su amor, que es lo que nos permite llegar a Él. De ahí que Romanos capítulo 3, ustedes lo saben de memoria seguro, pero vamos a leerlo. Romanos capítulo 3, el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios.
porque todos hemos pecado. Entonces, lo que nos trae a Cristo, lo que nos permite llegar al Señor, es su misericordia, es su propósito, su misericordia. Es para nosotros, yo siempre he dicho esto, es un privilegio que tenemos nosotros los seres humanos, haber sido llamados por Dios para su servicio. Y Pablo se siente muy honrado porque él habla de cómo Dios lo constituyó en un siervo suyo, porque dice que fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pero cuando uno lee la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 12, a mí siempre me ha llamado mucho la atención este versículo, y le pedí a Angie que lo leyera desde el versículo 10, para que ustedes conmigo vean esto, qué interesante. Miren lo que dice. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oiga esto, qué maravilloso. Está hablando de los profetas del versículo 10. Los profetas que profetizaron la gracia destinada a nosotros. Uno tiene que empezar a revisar los profetas y empieza a encontrar tremendas palabras y profecías que garantizaban para nosotros salvación, que garantizaban para nosotros experiencias, la experiencia más gloriosa que hemos tenido. Entonces Isaías empieza a hablar de Cristo, aun cuando se viene hablando de Cristo desde mucho tiempo atrás, Isaías empieza a hablar del Señor Jesucristo. Y cómo iba a ser, y cómo nacería, y cuál sería el papel, y luego el profeta Miqueas. Y no alcanzaría el tiempo para ir mencionando todos los eventos en que los profetas hablan de Cristo. Pero eso es lo que está diciendo Pedro acá. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ellos inquirieron y diligentemente indagaron. Ellos no estaban ahí por cualquier cosa. Ellos indagaron acerca de nuestra salvación. Y dice el texto, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria en que vendían tras ellos. Ustedes saben que desde el Antiguo Testamento nosotros ya oímos hablar de la crucifixión de Cristo, de sus padecimientos y de sufrimientos. Isaías particularmente, que en los estudiosos lo llaman el quinto evangelio, empiezan a hablar de quién sería, cómo sería, y muchos de estos hablan de su muerte. Dice, a esto se les reveló que no era para ellos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora nos han sido anunciadas por los que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Pedro está hablando de él mismo y está hablando de los que le antecedieron y de los que predicaron el evangelio con él. Dice Pedro aquí, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué quiere decir? Que este privilegio de poder servir a Dios. Y aquí yo quiero hacer un llamado a los creyentes y a los líderes. Cuando usted tiene el privilegio de enseñar la palabra de Dios un miércoles o un viernes, o un sábado, o en un culto el domingo, o dirigir un culto, mire lo que está diciendo el texto. Esto es lo que quisieran hacer los ángeles, pero no fue dado a los ángeles, fue dado a nosotros. Eso es lo que Pedro está diciendo. Vuelvo y se lo leo. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esto nos da a entender que es un privilegio para nosotros el que podamos enseñar y predicar la palabra que no se le dio a los ángeles.
Esto nos está diciendo que somos llamados conforme al propósito de Dios, porque Dios siempre tiene un propósito en el llamado que nos hace. El que usted no sea un reverendo, que no haya podido estudiar 20 años en un seminario teológico o en una universidad, no quiere decir que Dios no tenga un propósito. Claro que tiene un propósito con usted. ¿Sabe cuál es? Hacernos instrumentos de Él. En el caso de Pablo, él dice literalmente, me constituyó predicador, apóstol y maestro. Qué privilegio para ustedes y para mí, ser la voz, las manos y los pies de Dios cuando hacemos la obra misionera. Cuando predicamos en las ciudades, en los pueblos, en la calle, en su trabajo, en la universidad, en el colegio. Somos las manos, somos la voz, somos los pies de Dios caminando sobre este globo terráqueo. ¿Y saben por qué? Porque Él nos llamó. Y no pueden olvidar ustedes que la Biblia dice que llamó así a los que Él quiso. San Marcos capítulo 3, 13 y 14 dice que llamó a sí mismo a los que Él quiso y los constituyó. Gócese, alégrese. Usted es un privilegiado. Nosotros somos privilegiados. Por eso esta alegría nadie nos la puede quitar. Ni la tribulación ni la angustia. Nada. Dice el texto, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Ni la angustia, ni la pobreza, nada nos separará. Y hay una canción hermosa que cantamos en la iglesia y canta en muchos lugares. Este gozo que tengo yo, nadie me lo puede quitar. Este gozo que tengo yo, el mundo no me lo puede quitar. Este gozo que tengo yo, el diablo no me lo puede quitar. Este gozo que tengo yo, nadie me lo puede quitar, porque ellos no me lo dieron. El mundo no me lo dio, y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar, a mí me lo dio Dios. Entonces, cierro diciéndoles esto. Debemos estar siempre alegres y gozosos, que el Señor nos llamó para ser sus instrumentos. Nos libertó, nos salvó y nos llamó para ser sus instrumentos, para llevar su palabra a todo aquel que la necesita, prefiriéndonos a nosotros antes que a los ángeles. Extraordinario y maravilloso es Dios. Siéntase honrado, alegre, exprese una sonrisa esta noche de saber que Dios lo eligió a usted y no eligió a los ángeles, lo eligió a usted. Y la Biblia dice claramente que los ángeles son servidores de Cristo, que Dios ha puesto también al servicio de nosotros, sus siervos. Los bendigo esta noche. Les agradezco que me acompañen. Gracias por acompañarme. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que podamos mantener siempre ese gozo que solamente da el Señor. Oremos. Señor, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos llamado, por habernos salvado, por habernos hecho libres y por habernos declarado instrumentos para la gloria de tu nombre. Somos felices. Una felicidad que durará por siempre, porque es en la tierra y permanecerá eternamente en el cielo. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo. Que descansen, que disfruten, que se gocen de saber que somos hijos escogidos de Dios para la gloria de su nombre. Bendiciones a todos. Nos vemos el próximo miércoles, 7 de la noche. Enviamos el link para que usted lo comparta con otros. Y el domingo, 8 de la mañana, 10 de la mañana. ¿Quiere asistir a nuestra reunión? Ahí está el número de WhatsApp. Inscríbase y el domingo nos veremos en este lugar. Dios los bendiga y los guarde a todos.